resultado de mi investigación, que fue pues producto para la obtención de mi grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Importante tema: política de información y documentación para el desarrollo bibliotecario peruano, porque consideré importante hacer un estudio de investigación, dado que hasta el momento no se había consolidado todas las políticas de documentación, información, bibliotecarias, políticas públicas en conjunto encaminadas al logro de objetivos importantes que se han desarrollado desde 1821 y que trabajo alguno no fue presentado hasta ahora en el Perú, ¿no? Podemos avanzar. Bueno, en principio contarles el objetivo de la investigación: analizar un marco de las políticas de información y documentación en el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento. Como todos sabemos, y no podemos dejar de lado, el avance, pues vamos a decir así, tremendo de la sociedad de la información, la sociedad del aprendizaje, la sociedad del conocimiento, ¿no? En ese marco nosotros queríamos analizar qué políticas de información existentes en el mundo, en América Latina y en el Perú. Identificar las políticas públicas educativas para definir en todo caso el rol del Estado peruano en favor de las políticas bibliotecarias. ¿Cuál ha sido el rol del Estado peruano desde 1821, que se crea la Biblioteca Nacional del Perú, hasta el presente siglo en favor de las políticas bibliotecarias, las políticas de información y documentación? Importante pregunta para nosotros, dado que hay todo y nada a la vez. Había que sistematizarlo, había que llegar a conclusiones, había que hacer un trabajo de investigación, había que presentar algunas hipótesis, y eso es el motivo de esta presentación. Analizar el contexto que dieron lugar a las políticas de información y documentación en el Perú. Interesante. ¿Hubo o no políticas en el Perú? ¿Qué dicen ustedes? Todos somos colegas, especialistas de la información. ¿Hubo o no políticas? Si las hubieron, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué contexto? ¿En qué gobierno? Etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que dar solución. Identificar los factores que originan el desarrollo bibliotecario del Perú. ¿Hubieron políticas bibliotecarias en el Perú? Vamos a plantear. ¿Hubieron o no hubieron? ¿Las hay hoy o no las hay? ¿Qué dicen ustedes? Son preguntas que vamos planteándonos. Y los bibliotecólogos, sobre todo, esas preguntas las hemos planteado desde que ingresamos a la universidad. Y hoy en el campo laboral nos seguimos replanteando y nunca hay respuesta a ello. ¿Hay o no hay? ¿Nosotros hacemos políticas o no hacemos? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a dar una miradita a lo que queremos, ¿no? Vamos a proponer un plan nacional de acceso al conocimiento, a la información, desde un sistema nacional de bibliotecas que obviamente no existe hasta ahora, ¿no? Pasemos. Cuestiones generales. Hemos realizado un estado de la cuestión sobre la sociedad de la información y las políticas de documentación existentes en el mundo. La sociedad de la información en la Unión Europea, el libro blanco, los planes, las cumbres que se han realizado, el desarrollo de la información en América Latina, que también hemos tenido cumbres, hemos desarrollado eventos grandes para definir la sociedad de la información en este continente. Para pasar luego a la sociedad de la información en el Perú, las características, qué es lo que nos caracteriza, una diferencia en relación a América Latina y en relación al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos identificado, por otro lado, desde una dimensión histórica, el rol del Estado peruano en favor de las políticas de información y de documentación. ¿Cuál ha sido el Estado, el gobierno de turno que más ha desarrollado acciones, vamos a decir así, porque políticas son muy pocas, acciones en favor de las políticas de información y documentación? Y ahí nos encontramos con que los estados han tenido pequeños espacios, pequeños programas, planes, pero no han pasado más que del deseo y la buena voluntad, porque nunca fueron plasmados como tal. Hemos analizado la legislación y los lineamientos de la reforma en materia bibliotecológica en el Perú, todos, desde 1821 hasta prácticamente el año 2014, ¿no? Esa ha sido una revisión muy minuciosa, bibliográfica y también de bases de datos y etcétera, de otras fuentes, ¿no? Una recopilación bibliográfica, análisis histórico de las políticas educativas. ¿Cómo es que la política educativa se concatena con la política pública y esta a la vez con la política bibliotecaria? Fíjense, tres elementos a concatenar: políticas, vamos a decir así, políticas educativas, políticas públicas, políticas bibliotecarias. Están concatenadas, sin embargo, en el Perú pareciera que fueran dispersas.
cada una por su lado y no hay ninguna relación. Un análisis de las políticas bibliotecarias y su influencia en el desarrollo del Sistema Nacional de Bibliotecarios. Todos acá que tenemos alguna noción de estudios de información, de bibliotecas, ¿hubo política o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han habido políticas bibliotecarias en el Perú? ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos tenemos una política siempre, y me imagino que cuando se hizo la Biblioteca Nacional en el año 1822 también tenían sus políticas, pero lo que tenían era nada malo para un reglamento, un algo. Perfecto. Todos trabajamos hacia planes, programas, políticas. Ojo cómo nos desarrollamos, ¿no? Políticas, planes, programas y proyectos. Fíjense el esquema. Ese es de la administración pública, ese es el aparato del Estado. Entonces, por favor, seguimos. Vamos a justificar esto diciendo de que en el mundo la importancia de estudiar las políticas de información y documentación se dan en toda la rama del saber humano. Me di con la sorpresa que no solamente bibliotecología la encargada de estudiar este tipo de temas, sino que hay sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, entre otros profesionales de la información que están estudiando las políticas de información y documentación, cómo se han desarrollado, cómo es que están proponiendo alternativas, etcétera, etcétera. En América Latina más bien hay escasa difusión por especialistas del área en el tema de documentación y bibliotecología. He encontrado, ahora les voy a enseñar algunas investigaciones importantes, pero realmente son pocas. Y en el Perú, insuficientes investigaciones, yo diría casi nada, se dedican al estudio. Quiero decirles a ustedes, y veo muchos estudiantes, que las investigaciones no solo van encaminadas en todo caso, a demostrar datos cuantitativos que son valederos para hoy, que para mañana de repente ya sirven solo como datos, ni siquiera como referencia. Nosotros debemos ser como los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos. Ellos se encaminan a datos cualitativos, datos que pueden servir de fuente, de verificación, de fuente de base, de línea de base para otras investigaciones. El dato histórico, por ejemplo, es importantísimo y es considerado a nivel del mundo, solo que nosotros estamos remitidos únicamente a los datos estadísticos. Y si no hay un dato estadístico en una investigación o en una tesis, no es tesis, y eso es completamente erróneo. Al contrario, el mundo hoy está buscando que los investigadores reviertan datos cualitativos, más que cuantitativos. ¿De qué me sirve saber, por ejemplo, les mando un análisis ahí, de qué me sirve saber que en el Perú existen 835 bibliotecas municipales con, por lo menos vamos a decirle, 200 computadoras, si no sé del número de gente que accede a esas computadoras? Si no sé qué gente accede a esas computadoras, ¿de qué me sirve saber que hay 800 bibliotecas? Ahí está la respuesta a lo que yo les voy diciendo. El dato cualitativo es más importante que el cuantitativo. Entonces, por ahí vamos, mirando quizá con los dos, ¿no? Pasamos. Las hipótesis de esta investigación fueron 4. El desarrollo de las políticas públicas en el Perú está permitiendo a los peruanos incluirse en la sociedad de la información, garantizando el acceso a servicios sociales, asegurando el ejercicio de la plena ciudadanía. La inclusión del Perú a la sociedad de la información y el conocimiento se sustenta en la implementación de lineamientos para el uso de la tecnología, información y comunicación, las TIC. Las políticas de información y documentación en el Perú, a pesar de no ser un tema ausente muchas veces o de relevancia en los gobiernos de turno, ¿no? Solamente se han visto en el desarrollo de soportes tecnológicos y no para el acceso de los mismos a la población. Las escasas políticas públicas existentes direccionadas en el ámbito educativo no han logrado fortalecer ninguna política bibliotecaria, afectando el desarrollo de los servicios bibliotecarios en el país. Hoy vemos que, y esto lo estamos demostrando, porque estas son hipótesis, vamos por favor a la metodología, se ha empleado una metodología de 3 tipos, ¿no? Primero, la investigación documental con soportes bibliográficos, soportes electrónicos, soportes digitales, la búsqueda ha sido intensa, una metodología exploratoria y descriptiva, porque tenemos en cuenta aspectos históricos relevantes muy importantes, las políticas de información que se incluyen desde el mundo de la América Latina y el Perú, y las políticas bibliotecarias ya encaminadas con un capítulo referente al Perú.
Hipotético deductivo porque se presenta un plan de acceso a la información o acceso a la información y al conocimiento para el fortalecimiento de un sistema nacional de bibliotecas, que como ustedes saben ya salió el reglamento y ya tenemos la ley. Hoy sí tenemos, porque ese trabajo fue realizado en el 2013, imagínense sustentado en el presente año. Sin embargo, todavía no había sistema nacional de bibliotecas cuando yo lo presenté, ¿no? Entonces pasamos rápido. Un estado de la cuestión. En Europa hemos revisado diferentes documentos. De Fernández Bajón fue mi inspiración para hacer este tema. Fernández Bajón es una doctora, directora de la Facultad de Documentación y Ciencia de la Información de la Universidad Complutense. Ella hace en el 2001 una investigación de política documental en España en el siglo XIX, la acción del Estado en la promoción de archivos y bibliotecas. Y nos presenta un panorama de todo el desarrollo bibliotecario español, de prácticamente casi 2 siglos. Esa fue fuente de mi inspiración porque dije, si allá se ha hecho un estudio así, pues bueno, acá también podemos hacerlo. Luego tenemos a Rosa García y López Yepes, que presentan un documento importante que es Política de Información y Documentación en España, que también me ha servido de referencia. Políticas europeas y españolas, información y documentación, de Angélica Zapatero Lauriño, que también nos presenta importante información sobre el tema. Y por último, Botezano y Liliana, la política de información y documentación en el contexto de la sociedad del conocimiento, un trabajo muy interesante, porque es la aplicación de un modelo comunitario en Rumanía. Estos documentos me han servido de línea de base. En América Latina está Estela Morales Campos, mexicana, tiene un trabajo efectivo muy importante sobre el derecho a la información y las políticas de información en América Latina. Estela Morales es mexicana y conoce al Perú como si fuera peruana. Tiene estudios de Perú, conoce bibliotecas escolares, públicas, historia de la Biblioteca Nacional, de la Escuela Nacional de Biblioteca. Es decir, su mente y su cerebro de Estela Morales es completamente de Perú. Y entonces, decirle a ella, esto es, ella me va a decir, esto no es. Y fue parte de mi jurado como en la sustentación, ¿no? Entonces, para mí ha sido bien difícil, porque tener que demostrar lo que he leído de ella fue un poquito bravo, ¿no? Luego, Sena Correa, las políticas nacionales de información en Mercosur, frente a la sociedad de información y conocimiento, es un trabajo muy interesante. Todo esta parte de la cuestión, está la cuestión y el arte. Seguramente los que están interesados en política, les dejo allí para que ustedes puedan revisar estos documentos. Son por demás importantes. Por ejemplo, esta de las políticas nacionales de información en Mercosur, da una mirada y una visión de todo lo que es América Latina. Interesante saber que el Perú tiene 5 líneas sobre la sociedad de información, la política de información y documentación, porque nadie ha escrito nada. Muy pocos son los que escribimos. Luego tenemos a Domínguez Arteaga, Política de Información en México, un panorama sobre las políticas de información y documentación en el contexto mexicano. Realmente interesante porque va desde la promoción del libro, la lectura, las políticas bibliotecarias, la Escuela Nacional de Archiveros y de Bibliotecarios, etcétera, etcétera. Castillo Fonseca nos presenta las políticas de enseñanza en archivística y formación en red en México, un documento importante. En Perú nos hemos basado en documentos que también tienen relevancia e importancia. Estrada Cuscano ha hecho 2 trabajos de investigación, uno para la licenciatura y el otro es para su doctorado. En el doctorado nos presenta la libertad intelectual como principio fundamental de la biblioteconomía y nos da algunos lineamientos sobre el derecho, la constitución, el deber, etc. en el Perú. Jorge Basadre fue el único peruano que establece políticas bibliotecarias en el Perú. Jorge Basadre, con la Biblioteca Nacional ante el problema de las élites, nos plantea claramente la descentralización de las políticas bibliotecarias en el Perú. Lima no es el Perú. Por favor, vayamos a Tacna, la biblioteca pública de Tacna. Vayamos a Junín, la biblioteca pública municipal de Chupaca. Vayamos a Piura, la biblioteca de Tambo Grande. Ni siquiera él se centró en las ciudades, su visión fue más allá. Él decía, el problema del Perú es el problema de la Biblioteca Nacional. Entonces miremos eso, miremos. Y el único que plantea las políticas bibliotecarias en su época, 1958, 1900, vamos a decir 60, 62. A partir de allí, ¿dónde están las políticas? Eso es lo que me pregunto. ¿Dónde está el trabajo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde se consolida? Buena pregunta.
Luego César Castro, como parte de su tesis doctoral, presenta un estudio sobre aportes de la bibliotecología peruana en vida y obra de Jorge Basal. Esta tesis es importantísima, la pueden revisar porque también aporta todo lo referente a las políticas de Jorge Basal, ¿no? Y la Telefónica del Perú finalmente saca un documento importante sobre la sociedad de información en el Perú, presente y perspectiva desde el año 2003 al año 2005. Pero bueno, vamos a tener acá el contexto mundial. Para la realización de la presente información hemos tenido en cuenta temas importantes como es el contexto. ¿En qué contexto estamos? En la sociedad de la información. En otros países ya están en la sociedad del aprendizaje. Nosotros todavía recién estamos consolidándonos como sociedad de la información. Hemos pasado los objetivos del milenio. ¿Saben cuáles son los objetivos del milenio, verdad? Para no detenernos acá. Un objetivo, a ver. Especialistas de la información o gente que está en el área de información que no sepa el contexto mundial en que nos encontramos, entonces, ¿de qué nos sirve tanta cosa si no manejamos nada? Ya los objetivos del milenio que se plantea en el año 2000 ya se van cumpliendo porque se plantearon hasta el 2015. Erradicación de la pobreza, está pues hacer leer a los niños de primaria hasta cierto grado, a partir de 5 años. El cuidado del medio ambiente, está la prevención del VIH-Sida, entre otros, ¿no? Son 7, los 8 objetivos del milenio. Eso tenemos que revisar, analizar y dentro de ese contexto dar una mirada a cualquier investigación que nosotros queramos hacer. El desarrollo intensivo de las TICs, por supuesto, la tecnología de información y comunicación está desarrollándose, pero intensivamente, y en el Perú sobre todo hay un mayor avance. La conectividad es otro tema. ¿De qué me vale tener TIC, tecnología de información, si no me conecto? ¿De qué me vale tener una política de reparto de computadoras a todo el Perú si no están conectadas a internet, si no tienen luz, si no hay conectividad? Vamos a tener en cuenta eso. Hoy en día se habla de la valoración de la información como elemento vital del modo de vida de los pueblos. Hoy no es la tierra, hemos dicho en mis aulas siempre, en mi aula de estudios o de enseñanza, les digo a los chicos, hoy ya no es la tierra, ya no es la industria, hoy es la información el que mueve la economía del mundo. Pero además la valoración de la información en el CPU personal de cada uno de los individuos del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Cuanto más sepas, más vales. Ahora ya nada que mi título, yo me reía cuando nuestro colega leía mi presentación, no vale. Eso no vale. No vale frente a mis saberes y a mi competencia. Si yo soy competente, porque es competencias los que hoy valen, entonces nos van a valorar. Si yo conozco y sé, me van a valorar más que mis 5 títulos o 10 presentaciones que tenga en cualquier lugar. Entonces hoy, por favor, valoración de la información. Cuanto usted más sabe, más vale. Entonces yo les pido que se valoren, no sé cuánto valoran, ¿no? Pero es importante, ¿no? Pasamos. Rápidamente, porque ya la hora se va yendo, no me puedo detener a otras cosas. Sin embargo, acá vamos a ver los hitos históricos de la política de información y documentación en el Perú. Es importante para los que no son de nuestra especialidad que conozcan cómo se ha ido desarrollando en el Perú ciertos hitos importantes. 1821, creación de la primera biblioteca pública en el Perú, la Biblioteca Nacional. ¿Está bien? Hoy, ya la Biblioteca Nacional, les voy a contar, ya ha pasado a segundo plano. 1922, creación de la Ley 4506, fomento de bibliotecas públicas en el Perú. 1947, se crea un Fondo San Martín para mantener, sostener, implementar, crear y sobre todo fortalecer las bibliotecas públicas del país, ¿no? El Fondo San Martín. En 1972 se crea una ley orgánica del Instituto Nacional de Cultura, en donde este instituto alberga la Biblioteca Nacional como ente, pues, dentro de una de sus, digamos, de las líneas de trabajo. 1983 se crea un decreto supremo por el que en la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas. 1990 el Colegio de Bibliotecólogos con su creación. En el 93 el ROF de la Biblioteca Nacional con una nueva estructura, con una nueva visión. En el 2002 se vuelve a cambiar el ROF en el que se incluye una nueva estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas. En el 2006 la aprobación de la Ley del Libro. En el 2007 la creación de CODESI, ¿no? La Comisión de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Perú. En el 2010 la creación del Ministerio de Cultura y con ello todo un cambio radical porque el Ministerio de Cultura ya tiene dentro de sus entes a la Biblioteca Nacional, a Indecopi, entre otros
público descentralizado. La creación de la Agenda Digital Peruana 2.0, la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Biblioteca y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico se dieron en el año 2013. En el presente año, hitos históricos, la ley universitaria, porque ello nos lleva a pensar qué modelo de biblioteca universitaria hoy presenta el Perú. Porque dentro de la ley universitaria está el cambio de estructura curricular, de enseñanza y demás, y los elementos que componen, pues en todo caso, el sistema universitario, como son laboratorios, bibliotecas y otros instrumentos y herramientas que tienen que adecuarse al nuevo sistema y ley universitaria. En el 2014 se aprueba el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Anoten ahí el reglamento de la ley. ¿Qué quiere decir, queridos colegas y queridos participantes? Hoy tenemos una ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, en donde, ¿qué pasa? La Biblioteca Nacional pasa a ser parte del Sistema Nacional de Bibliotecas. Hoy la Biblioteca Nacional no es el ente rector. Hoy la Biblioteca Nacional es un ente que está por debajo de este monstruo que se llama Sistema Nacional de Biblioteca. Y entonces vamos a cambiar definitivamente. ¿Cambiaremos? ¿Qué dicen ustedes? No lo sabemos. Pero entre los hitos de formación tenemos, en 1943 se crea la Escuela Nacional de Bibliotecarios. En 1980 esta escuela pasa a la Universidad de San Marcos y se crea la Escuela Académico Profesional de Bibliotecología y Ciencia de la Información. 80. Y en el 2015 se va a crear el Instituto de Formación Técnica Bibliotecaria. ¿Ya? Estamos ya a punto de que se cree ese instituto para bien de todo el Perú. ¿Saben por qué? Acá yo demostré una hipótesis. Primero, ¿por qué el bajo desarrollo bibliotecario del país a nivel técnico? Por la falta, ausencia y, digamos, nula presencia de una institución formadora de técnicos en el Perú. Si bien es cierto, la universidad forma a licenciados y hay doctorado, maestría, ¿dónde se forma la gente que no va a la universidad? Ausencia total de una institución formadora. Entonces, ¿qué le puede exigir al personal que trabaja en servicios, que trabaja apoyando procesos técnicos, que no se capacita, que no tiene el poder de, si no está, no hay una institución? La Biblioteca Nacional el próximo año, con el Ministerio de Educación, ya está presentando el Instituto de Formación Técnica Bibliotecaria, ¿no? Entonces estamos por ahí. Estamos, por favor. Entonces, con todo este trabajo, queridos participantes, hemos llegado a varias conclusiones. Las políticas de información y documentación en el Perú, a pesar de no ser un tema de agenda gubernamental de relevancia, en esporádicas ocasiones se han planteado proyectos de impacto social que no se han presentado con sostenibilidad en el tiempo. En el tiempo, definitivamente, hemos perdido muchos proyectos. Desde Jorge Basadre, el Bibliobús, etcétera, de promoción de lectura, la lectura en parques. Ustedes saben que ahora se habla que la lectura en parques, etcétera. Jorge Basadre, 1958, el parque Canepa, el parque de la plaza principal de Breña, el parque de Benito Juárez, etcétera. Canepa, ya lo dije. Entonces, la lectura en parques va desde esa época. Ha habido ausencia de planes, cambio de autoridades de forma permanente, como ahora que hemos cambiado a los alcaldes y gobiernos regionales que no tienen ni la mínima conciencia de lo que significa biblioteca. Usted le pregunta a un mortal, simple alcalde de un pueblito, señor, vamos a crear su biblioteca. ¿Para qué? ¿Qué? No, yo no quiero biblioteca. Mi gente quiere comer, quiere canales de relación, quiere pistas. ¿Para qué? Pero tienen que leer, ya, que vayan a mi casa, ahí tengo unos cuantos libros. Pedazo de ignorante, ¿qué te pasa? A ese le hemos elegido. Y es que soltó algún billete para que paguen, para que voten por él y bueno, falta de conciencia cívica, educativa, cultural, etc., ¿no? Falta de especialistas también por otro lado. Somos muy pocos, queridos participantes. Les voy contando que con el Sistema Nacional de Bibliotecas se abre toda una posibilidad en el Perú. Se van a crear espacios de bibliotecas en todo el Perú. No estoy diciendo públicas, escolares, universitarias y de instituciones del Estado. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional está proponiendo que en cada tambo, hay que escuchar de los tambos, ¿no?, que está inaugurando ya. Un tambo es una unidad, es
es un edificio, vamos a decirlo así, en donde está el Banco de la Nación, está el Ministerio de Inclusión Social, está el Ministerio de Trabajo, está la Biblioteca Nacional y está la Biblioteca Municipal, una biblioteca dentro de Botamo. Es que las políticas deben ser así. Con esta investigación hemos llegado a una conclusión. Viendo la revisión histórica de las políticas, es que hay acceso limitado a la información, ausencia de una política nacional en el Perú, y hay brechas que nos abren, por favor, nos abren una desigualdad total, definitivamente una desigualdad total. El otro para pasar. Entonces hemos llegado a que en el ámbito educativo, por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas en favor de la infraestructura, estructura curricular, lineamientos generales sobre el uso del libro. Sin embargo, estas políticas no han incluido ninguna política bibliotecaria. Hoy estamos trabajando con info de INPES, que está en el Ministerio de Educación, que están construyendo o están pensando construir bibliotecas escolares modelo. Y llegamos a la conclusión que por años, diría yo por siglos, el Ministerio de Educación nunca ha incluido en sus políticas educativas a las políticas bibliotecarias. De allí que las bibliotecas escolares están decadentes, si ustedes saben. Las bibliotecas escolares me refiero de instituciones públicas, no me meto con las instituciones privadas porque las bibliotecas están a todo nivel, ¿no? Entonces ha habido ahí una mala gestión, no hay marketing, las bibliotecas universitarias y académicas, si bien es cierto, de instituciones públicas, se habla del común, se habla de lineamientos, etc., pero no hay avance. Hay que ser realistas. Los peruanos somos muy optimistas y muy alarmistas. Decimos, ya salió esto, qué bien, estamos bien. Oiga, con este trabajo he descubierto varias cosas. Entre ellos, que las bibliotecas universitarias tampoco es que estén bien desarrolladas. Si bien es cierto, hay monumentos de biblioteca, como las del señor del Cipán, como vamos a decir, monumentos como la UNI, ¿no? Un monumento espectacular de biblioteca, es un monumento, es evento. ¿Cómo está internamente? ¿Quién la dirige? ¿Cómo están los planes, los programas? ¿Cómo está su reglamento? ¿Cómo están los servicios? ¿Hay bibliotecólogos allí? No hay bibliotecólogos, porque si no hay bibliotecólogos, entonces ¿de qué biblioteca estoy hablando? El bibliotecólogo tiene que estar presente. Y anoche en una charla, un importante especialista dijo, no necesariamente bibliotecólogos, debe estar el que sabe de información, el que maneja la información, el que conoce la información y el que valora la información. Y estoy de acuerdo con él. Si el bibliotecólogo no se prepara, si el bibliotecólogo no está atento, si no conoce, no maneja, no sabe, y si no se distingue entre los demás, pues lamentablemente trabajaremos multidisciplinariamente y en vez de ir un bibliotecólogo tendrá que ir otro especialista, cosa que por ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a hacer de repente un trabajo multidisciplinario. Esa es la idea, ¿no? Pasamos. Entonces, se ha constatado que uno de los factores del poco desarrollo bibliotecario en el Perú es la ausencia de una institución seria. Bueno, esto ya hablamos, que promueve el recurso humano, ¿cierto? Pasamos nomás, esto ya lo hemos hablado. Factores que han determinado el escaso desarrollo bibliotecario. La ausencia, hasta hace poco de un sistema nacional de bibliotecas, ustedes lo saben. Líderes poco comprometidos con sus unidades de información. Falta de presupuesto, comunidades, familias que no están organizadas. Las familias en México, si se cierra una biblioteca, estas se levantan en protesta, hacen una huelga espectacular, queman llantas y hacen cualquier otra suerte, una situación de quiero que abran mi biblioteca. Acá no, acá se cierran las bibliotecas cuando se quiere, cuando se puede, y no hacemos nada, una diferencia. ¿Por qué creen ustedes? Porque las familias no están comprometidas con las bibliotecas. Todavía no tenemos un trabajo efectivo, una relación estrecha entre biblioteca y comunidad. No hay ese enlace, no hay una política que permita a la familia que vaya a distraerse, a divertirse, a gozar, a leer, a escribir, a buscar medios y recursos electrónicos. ¿Y por qué no desde la biblioteca? ¿Por qué no? Démosle la oportunidad, ¿sí? La siguiente, por favor. Se puede constatar en materia legislativa que la actual normativa sigue presentando limitaciones. La ley del libro no funcionó. ¿Funcionó o no funcionó? No funcionó. Porque la ley del libro, que era el organismo que procuraba el fomento de la lectura, se encargó de implementar bibliotecas. Y el Sistema Nacional de Bibliotecas, encargado del fomento de bibliotecas, se encargó del fomento de la lectura. Entonces, un cruce de funciones y no se ha dado.
La ley orgánica de municipalidades casi no existe, los alcaldes hacen caso omiso a lo que es una ley, porque no había un reglamento. Hoy los alcaldes van a tener que sufrir porque tiene que haber una institución que se llama biblioteca dentro de su organización. Hoy el alcalde que no cumpla con la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas va a ser un tipo SUNAT sancionado, un tipo de clausurado, no me sirve. Por otro lado, aparte quiero contarles que en la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas se está pretendiendo categorizar a las bibliotecas. Bibliotecas A, B, C, D. Las D, las que tienen todas, incluido bibliotecólogo. Las B, las que medianamente andan. Las C, las que están iniciando. Y las D no existen, ¿no? Ya no, para que esas que tienen un cuartito con unos cuantos libros, una persona voluntariamente que trabaja ahí, que está castigada, esa no vale. Esa biblioteca no existe. De esa forma, la Biblioteca Nacional estará conformando política nacional bibliotecaria. De otro modo, no lo vamos a lograr. Queremos la ley del patrimonio bibliográfico documental y la ley del bibliotecólogo. Por Dios, queridos bibliotecólogos, colegas, que acá hay muchos bibliotecólogos, ¿qué estamos haciendo por la ley del bibliotecólogo? En este trabajo he encontrado carencia, decadencia, ley obsoleta, esa ley no sirve. Hay que cambiarla, hay que modificarla, hay que buscar su reglamento, si no, nosotros no existimos como profesionales en el Perú. Por otro lado, esta ley me obliga a mí a ir a votar, me obliga a mí a ser habilitado. Hoy, por favor, los que no están habilitados, si están y pertenecen al colegio de bibliotecólogos, no pueden firmar. Eso es lo que muchos no saben en materia de legislación. Yo soy bibliotecólogo, pertenezco al colegio y tengo un cargo, tengo que estar habilitada. ¿Qué quiere decir? Pago al día de mi cuota, porque si no, estoy en falta por omisión y negligencia, dos cosas que en la administración pública son sancionadas. Mucho cuidado con lo que tenemos que hacer. Pase, por favor. Finalmente decimos pues que el Sistema Nacional de Bibliotecas, que aún no ha logrado desarrollarse, debe tener una gestión descentralizada, un sistema transparente de información, debe hacer alianzas estratégicas nacionales y internacionales, y por otro lado buscar un financiamiento propio. Quiere decir, si es ley, nos tienen que dar financiamiento, si no, de otro modo no va a funcionar. Ninguna política en el Perú ha funcionado sin su presupuesto, sin su financiamiento. Entonces tenemos que buscar el financiamiento del Sistema Nacional de Bibliotecas, y es prioritario que sea sostenible, oportuno, suficiente como para tener una capacidad de dirigir las políticas que vayan encaminadas a eso. Es propuesta, ¿no? Pasar. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Algunas propuestas ya para ir terminando, pase por favor. Queremos varias cosas, y esto lo he planteado desde dos puntos. Desde la Biblioteca Nacional, pues lograr el uso de las tecnologías y la conectividad a nivel nacional. No es justo que solamente las ciudades grandes, las urbes, tengan conectividad. ¿Y por qué las personas que viven al interior del país, sierra, selva, tienen la computadora pero no hay luz, no tienen internet? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos estar hablando. Dicen que hay tantos colegios, perfecto, tienen computadoras cerradas en un cuarto, todavía no están conectadas, porque ni siquiera el director sabe manejarlas. Ojo, hay estadísticas de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. La ley del depósito legal, con todo su cumplimiento, señores, la ley es la ley. Todo autor que crea un pensamiento, un folleto, un libro, un bosquejo, un CD, un DVD o cualquier creación artística intelectual tiene la obligación de depositarlo en la Biblioteca Nacional, hacer cumplir la ley del depósito legal. Y eso va a ser a nivel nacional, descentralización del depósito legal. Por el otro lado, la Biblioteca Nacional debe ya presentar su repositorio de patrimonio bibliográfico nacional, digitalizado, en donde yo quiero un fondo de 1870, ya no tengo que ir a hacer muchos trámites, sino voy, pido desde el lugar donde me encuentro para que me envíen el documento en digital y yo pueda tener toda la información que me convenga, y eso va a ser el punto final. Y luego formar un portal del conocimiento, porque la Biblioteca Nacional tiene todo para ser pues una sede principal como portal de conocimiento en el Perú. Pasamos finalmente desde el Sistema Nacional de Bibliotecas, proponer un plan para la construcción de la sociedad de la información y del conocimiento, la consolidación de esta sociedad de la información, ¿no?, y del conocimiento.
Por un lado está la Política Nacional Bibliotecaria y por el otro la Política Nacional del Fomento del Libro y la Lectura. No se olviden que están concatenadas. Sin eso no podemos avanzar. ¿Qué queremos? Solo 4 cosas. Normas compartidas de gestión, porque ya ni siquiera son normas. Ahora el mundo lo está llamando estándares, pautas, lineamientos, ya en las bibliotecas abiertas, ustedes lo saben, ya no hay estándares que te digan, esto debe medir 40 por 40, este estándar ya no existe, ahora es abierto. Si la población quiere recibir información desde su hogar, tú lo das. Ya no existe limitaciones, eso está en nuestra cabeza, ¿no? Sin embargo, como Sistema Nacional de Bibliotecas debe tener normas compartidas que permitan pues, diseñar modelos de bibliotecas de todos los niveles, en todos los espacios. Fortalecimiento de capacidades. Hoy con el Instituto de Formación Técnica Bibliotecaria, el fortalecimiento de capacidades estará asegurado. Van a tener en 3 años un diploma a nombre del Ministerio de Educación, reconocidos por su trabajo. Yo estoy feliz por el reconocimiento del trabajo de 15, 20 años que personas tienen en las bibliotecas y que hasta ahora no tienen un título, ¿no? Servicios bibliotecarios innovadores. ¿Qué queremos? El cambio, no solamente del servicio innovador, de la mente de las personas, el cambio de actitud frente a los hechos que hoy es la sociedad de la información. Queremos servicios en donde, por ejemplo, el gobierno en línea, servicios pues, que nos permitan trabajar en alianzas estratégicas, un servicio digital, ¿por qué no? En una zona donde los pobladores nunca tuvieron la oportunidad de acceder a las computadoras, llevarles desde la biblioteca la opción de tener acceso a la tecnología. ¿Y por qué no? Y finalmente, trabajar en alianzas estratégicas. Es el punto que propongo porque nunca vamos a poder hacerlo solos. Aquellos que pensamos que solos podemos hacer un trabajo, una acción, un lineamiento, una política, estamos equivocados. El trabajar en alianzas me va a permitir a mí, por un lado, buscar financiamiento, tener más ideas, afianzar un proyecto, un plan y finalmente consolidar las políticas de información, documentación que el Perú necesita. Esa es la propuesta, hay que trabajar. ¿Y quiénes lo van a hacer? Nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Quiénes creen que van a trabajar la política? ¿Quién la va a hacer? Yo no voy a decir, tenemos que trabajar y no la vamos a hacer. Debemos hacerlo. Y si nosotros no aportamos, aunque sea con una crítica, porque esas críticas son buenas, porque nos ayudan a avanzar, seguramente no cambiará nuestro país. Entonces, queridos participantes, voy a concluir diciéndoles, nuestro compromiso es con el Perú, con las bibliotecas, con ustedes mismos. Ya saben que vale más cuando saben más. Los cartones es lo de menos, es un elemento que complementa, pero que no sirve en esta época de la sociedad del conocimiento, de la competitividad y sobre todo del aprendizaje, donde uno con una modestia y humildad va aprendiendo cada día y cada minuto de nuestra vida. Si así no es, lamentablemente en este mundo competitivo usted pierde. Lo dejo ahí con ustedes. Muchas gracias.